A ver, la economía seguro que a muchos les sueña a gráficos raros, a números que asustan un poco, ¿verdad? Pero en el fondo, la economía es una herramienta increíble para entender el mundo. No es algo lejano y abstracto, es en realidad la historia de nuestras decisiones, de las más pequeñas a las más grandes. Así que vamos a desgranarla. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez por qué es casi imposible encontrar un piso asequible en algunas ciudades? ¿O cómo puede haber una diferencia tan brutal en el nivel de vida entre un país y otro? ¿O, yendo a algo más trivial, que justifica esos sueldos de locura que tienen algunas estrellas? Pues bueno, estas preguntas no son casualidad, son de hecho el motor de la economía. Y aquí es donde la cosa empieza a encajar. La economía es precisamente esa herramienta que nos da las claves para entender todo esto. Nos ofrece una especie de mapa para analizar las decisiones que tomamos todos, las personas, las empresas y hasta los gobiernos. Y para empezar a usar ese mapa, tenemos que partir de una idea súper básica pero fundamental. Y esa idea es la escasez. Es que si lo pensamos, casi todo en esta vida es limitado. El tiempo, el dinero, los recursos del planeta. No se puede tener todo. La economía, por tanto, no es más que el estudio de cómo nos las apañamos como sociedad para gestionar esos recursos que, por definición, son escasos. Y esta idea nos lleva de cabeza al primer bloque de principios. Venga, pues empecemos por lo más cercano que tenemos, uno mismo. Al final, el comportamiento de una economía es la suma del comportamiento de millones de personas. Por eso, los primeros 4 principios se centran en cómo decidimos las cosas a nivel individual. Vamos a llamarlo el mundo del yo. En esta primera parte vamos a ver 4 cosas. Las disyuntivas a las que nos enfrentamos, lo que de verdad nos cuesta algo, cómo se toman las decisiones poco a poco y, por supuesto, cómo reaccionamos a los incentivos. A ver, el primer principio parece de cajón, pero es súper importante. En esta vida, casi nada es gratis. Tomar una decisión significa elegir, y elegir significa renunciar a otra cosa. Un ejemplo clásico a nivel de sociedad es la lucha entre tener un medio ambiente más limpio y tener un mayor nivel de ingresos. Si se obliga a las empresas a contaminar menos, sus costes suben, y eso se puede traducir en menos beneficios, sueldos más bajos o precios más altos. Siempre hay una disyuntiva. Claro, como tenemos que elegir, eso nos obliga a comparar los costes y los beneficios de cada opción. Y aquí entra un concepto que es fundamental, el coste de oportunidad. No solo el dinero que nos gastamos, ojo, por ejemplo, el coste de ir a la universidad, no solo la matrícula y los libros, es, y esto es muy importante, el sueldo que se está dejando de ganar por no estar trabajando durante esos años. Es el verdadero coste de las cosas. Bueno, la vida casi nunca es una cuestión de todo o nada. ¿A qué no? Las decisiones importantes se toman poco a poco, en el margen. Una persona racional no decide si estudia toda la carrera de golpe o la deja, no. Decide si estudia 1 hora más esta noche o si se pone a ver una serie. Una empresa decide si fabrica una unidad más de su producto. O sea que la clave está en comparar los pequeños beneficios adicionales con los pequeños costes adicionales. Un incentivo es básicamente cualquier cosa que nos empuja a actuar, ya sea un premio o un castigo. Y esto es clave para entender el comportamiento humano. Si el precio de las manzanas sube, la gente compra menos manzanas, pero a la vez los agricultores querrán producir más manzanas. Como dijo un economista, la gente responde a los incentivos. Todo lo demás son meros comentarios. Así de claro. Vale, perfecto. Ya hemos visto cómo funciona la cosa a nivel individual. Pero claro, no vivimos solos en una burbuja. Así que el siguiente paso es lógico, ¿no? Ver cómo interactuamos los unos con los otros. Ahora pasamos del mundo del yo al mundo del nosotros. Aquí tocan 3 puntos clave. Vamos a ver por qué comerciar es bueno para todos, el papel que juegan los mercados para organizar todo el cotarro y, por último, qué pinta el gobierno en todo esto. Muchas veces nos venden el comercio como una especie de partido de fútbol, donde uno gana y el otro pierde. Pero en economía la cosa no va así. El comercio permite que cada persona o cada país se especialice en aquello que se le da mejor. Gracias a eso, todos podemos disfrutar de más productos y servicios y a un precio más bajo. En definitiva, el comercio nos hace la vida mejor a todos. Esto es fascinante. En una economía de mercado no hay un director de orquesta que diga lo que hay que hacer. Son millones de empresas y de familias tomando sus propias decisiones. Y aún así, la cosa funciona. Adam Smith lo llamó la mano invisible. Y los precios son el instrumento que usa esa mano para dirigir la economía, porque reflejan cuánto valora la gente algo y cuánto cuesta producirlo. A ver, si la mano invisible funciona tan bien, ¿para qué hace falta un gobierno? Es una buena pregunta. Pues, para empezar, para que la propia mano invisible pueda hacer su trabajo. Los mercados solo funcionan si se respetan los derechos de propiedad. Y además, a veces el mercado por sí solo falla. Es lo que se llama un fallo de mercado. Y es en esos casos cuando una buena intervención del gobierno puede mejorar las cosas. Vale.
Ya hemos visto el yo y el nosotros. Ahora toca alejarse, poner el gran angular y ver la foto completa. Los últimos 3 principios que nos quedan tienen que ver con cómo funciona toda la economía en su conjunto, a nivel macro. Y ya para rematar, vamos a ver 3 conceptos macro, de dónde sale el nivel de vida de un país, qué es lo que causa la inflación, o sea, la subida de los precios, y esa relación tan complicada que hay a corto plazo entre la inflación y el paro. Esas diferencias gigantescas que vemos en el nivel de vida entre países tienen una explicación sorprendentemente simple. Se resumen en una palabra: productividad. En los países donde los trabajadores son capaces de producir más cosas por cada hora de trabajo, la gente, por lo general, vive mucho mejor. Es así de directo. ¿Y qué pasa con la inflación? Esa subida general de precios que nos trae de cabeza. Pues en la mayoría de los casos de inflación bestia y que dura en el tiempo, el culpable suele ser el mismo: que hay demasiado dinero circulando. Si un gobierno se pone a imprimir dinero a lo loco, el valor de ese dinero sencillamente cae. Y con esto llegamos al final, al 10º principio, que nos habla de una de las disyuntivas más debatidas en economía, pero a corto plazo. Resulta que muchas de las políticas que intentan frenar la inflación tienen un efecto secundario: provocan temporalmente que suba el paro. Entender esta relación es clave para comprender por qué la economía tiene altibajos. Y aquí lo tenemos, el pack completo. Los 10 principios. Un esquema que nos lleva desde cómo decidimos qué cenar esta noche hasta las grandes fuerzas que mueven la economía mundial. Esta tabla lo resume genial. Primero, cómo decidimos las personas. Segundo, cómo nos relacionamos. Y tercero, cómo funciona todo el sistema en su conjunto. Y esta idea de hacerlo accesible no es casualidad. El propio autor del libro en que se basan, N. Gregory Mankiw, lo dice claro. Su objetivo era ponerse en la piel de alguien que se asoma a la economía por primera vez y hacerla interesante. Y estos principios son, sin duda, el mejor punto de partida. Así que, para cerrar, queda una reflexión en el aire. Ahora que tenemos estas herramientas, esta forma de pensar, ¿qué decisión económica del día a día, por pequeña que sea, se podría ver con otros ojos a partir de ahora? Ahí queda eso.